Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. La semana pasada hicimos un organizador de escritorio y terminamos el tutorial con un pequeño error. En esta vida los errores están para aprender, así es que espérate a la intro que vamos con la solución. Bueno, pues he cortado en total 6 piezas de este cartón doble para hacer la peana. Yo he empezado haciendo las 2 primeras ranuras y vamos a ir haciendo las demás a medida vayamos pegando las piezas. El problema no es tanto el peso del organizador, porque el cartón pluma no pesa mucho, sino que la cantidad de espacio que había dejado para soportarlo era demasiado pequeña. A veces piensas una cosa, te haces una ilusión y luego te encuentras con estos problemas. Así es que vamos a empezar pegando un cartón y otro. Bueno, y la última la he puesto ya sin abrir porque será donde apoye. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir los bordes con otro cartón para que queden totalmente lisitos. Voy a empezar poniendo los de los lados y luego ya pegamos los del frontal y la trasera. Para rematar los bordes del cartón, lo que hago es pongo un poquito de silicona caliente y así relleno la parte de los tubos y luego lo remato con cinta de carrocero. Bueno, pues ahora que ya está todo cantoneado, lo que vamos a hacer es probar cómo entra el organizador. Y como veis, ahora ya entra perfectamente y se sujeta en su sitio. Aunque nos queda una peana un poquito más ancha, lo importante es que el organizador quede totalmente en vertical. He preparado todas las piezas de cartón que necesitamos para forrar los laterales. Vamos a empezar por el hueco del medio. He preparado un par de piezas que tienen 3 centímetros por este lado y 1 centímetro por este en el medio, para poder forrar las esquinas del hueco. Y luego he preparado otras 2 piezas de 2 centímetros que he plegado a 1 centímetro para cubrir los lados largos del hueco. Y las pego igualmente. De esta forma nos aseguramos que la zona central queda completamente cubierta y que cuando pongamos la cubierta, la parte de arriba, no se nos asome ningún trozo del cartón. Ahora vamos con los laterales. En este caso vamos a forrar primero los laterales largos, puesto que he cortado 2 pestañas a los lados y luego los lados cortos solo van a ir cubiertos por encima. Pongo la cola directamente sobre el cartón y una vez que ya la tengo extendida, la pego sobre la cartulina. Yo me he hecho unas líneas con lápiz para que me sirvan un poquito de guía, porque a veces desde el ángulo en el que estoy trabajando no llego a ver bien si está perfectamente centrado. Una vez que ya he pegado esta primera parte, como siempre, asiento con la plegadera y voy marcando los bordes con la misma. Para poder pegar las pestañas, lo que vamos a hacer es biselar un poquito estas esquinas para que nos queden bien cubiertas, pero que al mismo tiempo no acumulemos demasiado cartón. Y ahora ya pegamos primero uno de los bordes y luego el otro. Y ya podemos ir con las esquinas de los lados. Y por último, ya en los bordes pegamos los laterales. Aquí hemos hecho lo mismo, he preparado una pieza que va justo al ras de los bordes, pero que sobra para tener una pestaña por arriba y por abajo 1,5 centímetros. Marcamos bien con la plegadera y marcamos los dobleces de los bordes. Estas esquinas, si queremos, las podemos biselar un poquito para quitar un poco de cartulina de las esquinas y así nos queda un poquito más ligero. Y ya pues vamos a ir pegando las pestañas en los laterales.
Como siempre os digo, gran parte del éxito del cartonaje es entretenernos el tiempo suficiente en trabajar los bordes con la plegadera. Bueno, he tomado las medidas muy cuidadosamente para hacer la parte de arriba y ahora pues lo vamos a pegar. La parte de abajo es muchísimo más sencilla porque es simplemente cortar un rectángulo que cubra toda la superficie llegando a 2 milímetros aproximadamente de cada borde. Así es que vamos a hacer la parte de arriba y ahora fuera de cámara os hago la parte de abajo. Ya tenemos la parte de arriba forrada. Yo casi meto la pata porque lo iba a pegar por el lado donde tenía todas las rayas con el lápiz. Bueno, no hubiese pasado nada porque lo hubiese borrado con una goma, pero bueno, era un trabajo extra. Bueno, ya tenemos nuestra base seca. Ahora vamos a ir pegando el papel decorado poco a poco con pegamento de barra. Tanto en esta parte central como en las tiras laterales, como no me daba el ancho del papel, he tenido que hacer una unión. Pero he tenido cuidado de hacer la unión casando el dibujo del papel. Una vez que hemos pegado la parte de arriba, pegamos también los laterales. Bueno, pues aquí veis cómo ha quedado. Es una base un poquito más ancha, pero al mismo tiempo robusta y que cumple perfectamente su función. Como veis en esta otra imagen, el organizador queda perfectamente recto y no se va ni hacia adelante ni hacia detrás. Y en el conjunto del organizador queda perfectamente integrado y parece que es un proyecto que lo hemos pensado así desde el primer momento. Como complemento para el organizador de mesa, vamos a hacer un escabel o un escalón para el ordenador. Cada vez es más frecuente que trabajemos solo con un portátil y ya los sobremesa empiezan a desaparecer. ¿Qué pasa? Que ponemos el portátil sobre la mesa y forzamos la postura. Conviene levantar un poquito la pantalla del portátil para tenerla a la altura de la vista y cuando estemos trabajando en escritorio tener un teclado en la parte de abajo. Y eso es lo que vamos a hacer, poner un poquito más adecuado este puesto de trabajo. Paso a explicaros las piezas que he preparado. Bueno, he preparado lo que será la base y la tapa de nuestro escalón, que tienen en total 22 por 32 centímetros. Todas las piezas las vamos a pegar por fuera de la base. He preparado dos laterales cortos de 22 por 14 centímetros, que es la altura a la que queremos tener el escalón donde apoyemos el ordenador, y dos laterales largos de 33,2 por 14. ¿Por qué 33,2? Pues porque el ancho del cartón es de 6 milímetros y tengo que hacer que me quede bien cubierto el ancho. Vamos a empezar a montar la caja. Yo lo voy a hacer con silicona caliente y lo que vamos a hacer es, vamos a ir poniendo la silicona en el borde que nos corresponde pegar en cada zona. En este caso voy a pegar el lateral sobre la base, pues le pongo la silicona en el borde y la sujeto durante un rato hasta que se me quede en su sitio. Aquí me da igual que me quede silicona por dentro porque no se me va a ver en absoluto. No estoy siendo en ese sentido cuidadosa. Y ahora pongo en el otro lateral. Y ahora vamos a poner uno de los laterales. Yo estoy pegando la caja con esta parte que está como más tratada hacia afuera, porque me va a hacer que el aspecto de fuera de la caja quede mucho más liso. En este caso tenemos que poner la silicona por estos tres bordes. Entonces vamos poniendo por aquí, ponemos también por aquí y por este otro borde y lo pegamos. De momento no vamos a poner la tapa. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a trabajar para rematar los bordes.
Y ahora, antes de poner la tapa, como esto va a soportar el peso de un ordenador y no queremos que se nos venga abajo, lo que vamos a hacer es reforzar la caja por dentro. Entonces le vamos a ir poniendo por un lado estos separadores, como luego aquí encima va a ir la tapa encajada ahí, pues hay que restarles el tamaño del cartón. Entonces los he hecho de 12 centímetros con 4. Vamos a ir poniendo, yo tengo para poner 4, pues vamos a poner uno en el medio y luego pondremos otro a cada lado. Y ahora con estos otros lo que vamos a hacer es ir cortando los trozos que nos hagan falta para rellenar un poquito por el medio. Pues aquí lo que vamos a hacer es ir poniendo estas piezas para ir sujetando que todavía quede más consistente. Y así vamos a ir colocando todas las piezas que consideremos oportunas, hasta que esto quede lo más consistente posible. Una vez que lo tenemos todo relleno, ya lo único que nos queda es pegar la tapa, que hay que pegarla por dentro. Entonces vamos a poner la silicona por este borde y vamos a encajar la tapa. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a cubrir estos bordes con silicona caliente y lo vamos a tapar con cinta de carrocería. Vamos a forrar ahora con cartulina el escalón o escabel, como lo queráis llamar. Yo he preparado estas piezas. Por un lado he preparado unas tiras que no me dan, el largo de la cartulina no me da para dar toda la vuelta a la caja, entonces he preparado aquí una pestaña de 2 centímetros y luego he dejado un espacio de unos 2 centímetros para poder doblarlo sobre la parte de arriba de la caja. Y esto va a llegar justo hasta aquí. Cuando llegue a este borde lo cortaremos al ras. La segunda tira desde aquí con la pestaña hasta aquí, cubriendo la pestaña, y esto también va a cubrir la pestaña. Y una vez que tengamos los laterales forrados, simplemente tendremos que forrar la parte de arriba. Pues empezamos con los laterales. Esto lo voy a pegar con cola blanca porque como este cartón tiene este acabado con brillo, que es como un poco plastificado, me da miedo que no coja bien cualquier otro tipo de cola y me termine saltando el trabajo. Y ahora ya lo vamos a pasar a pegar. La forma más cómoda de hacerlo es dejar la cartulina sobre la mesa y pegarlo asegurándome que dejo el espacio que necesito tanto arriba como abajo. Una vez que ya lo he colocado centrado, le voy a dar la vuelta así para yo controlar que lo tengo bien, pues ya le doy la vuelta y asiento la cartulina como siempre con la plegadera. Antes de seguir pegando este otro lateral, vamos a pegar la pestaña a esta parte de aquí. La pestaña tiene también 2 centímetros. Una vez que ya he pegado bien esta zona, llego a la esquina y marco bien la esquina con la plegadera. Esto es siempre muy importante para que las esquinas nos queden perfectamente plegadas. Y aquí hago lo mismo, pero porque quiero cortar la cartulina. Y la voy a cortar antes de pegarla para que me cueste menos trabajo. Me aseguro de que está bien, marco un poco y antes de pegarla corto. Voy a poner cola hasta la zona donde tiene que ir la pestaña de la otra tira. Antes de pegar este trocito, lo que vamos a hacer es pegar la pestaña del siguiente trozo. Levanto un poquito sin doblar la cartulina y pego la pestaña. Ya puedo terminar de pegar este trocito de cartulina. Y ahora ya seguimos pegando el resto de la cartulina igual que hemos hecho hasta ahora. Y terminamos de pegar el último trozo. Pero antes de pegarlo vamos a tomar la medida de lo que necesitamos y cortamos. Marcamos las esquinas una vez que está todo pegado y cortamos. Y ahora ya pues podemos pegar sobre la base o la tapa, como queráis. Marcamos con la plegadera, biselo un poquito las esquinas
y pegamos. En este caso voy a empezar pegando los lados cortos lo primero y a continuación los lados largos. Y ahora ya vamos a pegar la parte de arriba y la de abajo. Así es que pongo la cola por toda la superficie. Yo he cortado la cartulina de forma que llega prácticamente al ras del borde. Me van a sobrar un par de milímetros. Y pegamos la del otro lado, exactamente igual. Bueno, pues aquí tenéis el trabajo terminado. He obviado la parte de pegar el papel porque era exactamente igual que como lo hemos hecho en la base. Nos ha quedado un escabel o escalón muy elegante y que además tiene el matiz de que nos va a servir para cuidar nuestra espalda y no forzar la postura cuando trabajemos con el ordenador encima del escritorio. Bueno, pues me he enterado que el organizador de escritorio y la peana que hemos hecho para el ordenador no son para el mismo escritorio, así es que voy a hacer un par de vasos para complementar la peana. Pero esta vez los vasos los vamos a hacer reciclando unas latas de conservas. Para que me coja la pintura y protegerlos contra la oxidación, le voy a poner una imprimación todoterreno con bloqueante óxido. Se lo voy a poner con rodillos simplemente porque es muchísimo más rápido y muchísimo más sencillo. Bueno, ahora con barro desecado al aire vamos a preparar una decoración para una de las latas. Como hace bastante calor, me he puesto aquí al lado un cuenco con agua para ir trabajando el barro y poderlo ablandar. A base de irle metiendo un poquito de agua, lo que vamos a hacer es que recupere la humedad y que sea más fácil trabajarlo y ablandarlo. Lo extiendo hasta que me queda más o menos una placa de 1 centímetro de grosor. Y ahora vamos a utilizar esta plantilla, que es una de las que se utiliza para fondant, para darle un poquito de textura al fondo. Y una vez que tengo la textura, recorto con un cortapastas una placa, que es lo que vamos a poner en la lata. Levanto todo el borde y ahora levantamos la placa con mucho cuidado, intentando no deformarla. Y una vez que ya tengo esto preparado, pues vamos a pasar a pegarla en nuestra lata. Le pongo un poco de cola directamente al barro por la parte de atrás, lo extiendo bien y lo pego sobre la lata. Y de esta forma le hemos hecho un pequeño adorno para luego resaltar cuando la vayamos a pintar. Lo coloco centrado y lo dejamos secar. Bueno, le he dado a las dos latas en total 2 capas de imprimación por fuera. El adorno que hemos hecho con barro desecado al aire ya se ha secado por completo y por dentro le he dado una capa de pintura blanca. Esta, como era blanca por dentro, se ha quedado muy bien. Esta le haría falta otra. Ahora lo que vamos a hacer es pintar las 2 latas por fuera de azul, excepto esta, que en esta franja la he pintado con pintura blanca. Vamos a pintar con azul marino toda la lata por fuera. Como es una pintura oscura, nos va a pedir más de una capa. En la zona del relieve tengo que ir haciendo que entre la pintura en todas las zonas. Por lo demás, el resto es pintar sin más pretensiones. Ya sabéis que la pintura oscura más vale no aplicar demasiada cantidad, sino ir poquito a poco para que vaya cogiendo el color a base de añadir capas. Así es que vamos a extender muy bien la pintura por toda la lata. Cuando se seque le daremos una segunda capa y si hace falta una tercera. Como hemos dicho, en la segunda lata solo vamos a pintar la parte de abajo y la parte de arriba. Ya tenemos las 2 latas pintadas por fuera en azul marino. He pintado también las bases. Y ahora para adentro quiero pintarlas en blanco, pero que sea un color manteca muy clarito. Entonces voy a hacer yo la mezcla. Bueno, ya tenemos las latas pintadas por fuera y por dentro y ahora le vamos a hacer un pincel seco primero con este color. Para eso cojo pintura en un pincel de cerda dura, redondito, descargo un poco y le voy marcando tanto las líneas de la lata como el relieve.
Ahora ya, una vez que le hemos dado esta pasada de pincel seco, lo vamos a barnizar con barniz mate en spray y le voy a dar 2 capas dejando secar entre capa y capa. Paso a mostraros el trabajo terminado. Como veis, las latas han quedado muy chulas. Parece que tengan un toque vaquero. Mirad qué bonitas quedan con el escabel. Este escritorio va a quedar súper fino y elegante. Aquí tenéis las 3 piezas juntas. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.